Y veamos estos ejemplos para darnos cuenta que el Nuevo Testamento interioriza y a la vez supera al Antiguo Testamento. ¿De qué manera? Mire, lo vamos a leer horizontalmente para que vayamos viendo cada ejemplo. En la columna de la izquierda tenemos al Antiguo Testamento, en la columna de la derecha tenemos al Nuevo Testamento y en la columna del centro tenemos cada aspecto que vamos a ir diferenciando entre el Antiguo o el Nuevo Testamento. Bien, hablando de la impureza, el Antiguo Testamento nos habla de un ritual meramente exterior del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres con la menstruación, en el caso también de las mujeres con el parto, había ciertos rituales que había que hacer de purificación que tenían que hacer una purificación del cuerpo meramente exterior. Viene el Nuevo Testamento y Jesús habla de algo interior. Lo que Dios, lo que Jesús quiere y lo que viene a traer es una ley interior. Lo que importa más no es el cuerpo, lo que importa más es el espíritu. Por eso es que, hablando de los alimentos impuros, en el Antiguo Testamento, en el Levítico 11, se habla de la impureza que había de ciertos animales. En el Nuevo Testamento Jesús dice se puede comer de todo. Con relación al sexo, relaciones corporales, ¿no? Meramente corporales. Nuevo Testamento, pensamientos. Vean estas dos cosas. Antiguo Testamento, algo exterior. Nuevo Testamento dice Jesús, si tú ves a una persona con malos deseos, ya cometiste adulterio en tu corazón. Fíjate, desde el pensamiento, eso es una ley más interior y por eso es que supera al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento supera en ese aspecto. Con relación a Dios, ya lo dijimos, el Antiguo Testamento hablaba de un solo Dios en una sola persona. En el Nuevo Testamento habla de un solo Dios en tres personas distintas. El Antiguo Testamento, hablando del aspecto de la adoración, ¿cómo adoraban a Dios? En un templo. Vean, algo físico, algo muy concreto, un lugar concreto. Decían que Dios estaba en el templo de Jerusalén y ahí es donde había que adorar a Dios. Nuevo Testamento dice Jesús, ¿cómo se adora a Dios? En espíritu y en verdad. Es algo diferente. Vean, una ley más interior. A Jesús, la ley que trae para nosotros, para el nuevo pueblo de Dios, la ley que trae es una ley más interior. Ahora vean, vamos a ver esta relación de Antiguo y Nuevo Testamento, hablando de que el Antiguo Testamento presenta las sombras. La realidad es Cristo, como lo dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 10. ¿A qué nos referimos como sombra y realidad? Vean ustedes, pueden si ustedes ven una sombra, se ve difuminada, no se ve con claridad. Si ustedes ven lo que provoca la sombra, eso es la realidad. ¿Qué importa más? ¿Lo que provoca la sombra o la sombra? La realidad, ¿no? La realidad es lo que provoca la sombra. Bueno, esta manera de explicar sombra y realidad lo dice la carta a los Hebreos, San Pablo, en la carta a los Colosenses también lo dice. Todo eso que vimos en el Antiguo Testamento, dice San Pablo, eran sombras, pero ahora lo que vemos con Jesús, eso es la realidad. Y vamos a ver estos ejemplos. Lo que tenemos en la columna de la izquierda son las sombras. Lo que tenemos en la columna de la derecha es la realidad. A ver, yo sé que ustedes van a hacer la relación de estas dos columnas de una manera muy fácil, muy correcta. A ver, en el Antiguo Testamento encontramos el maná. Va a ser el maná una figura, una sombra precisamente
Va a ser algo que nos va a tener mucho sentido cuando se encuentre el Nuevo Testamento un símbolo así. A ver, ¿cuál sería la...? Yo sé que ya buscaron la relación. Maná, el maná, este alimento que comió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, va a ser una figura exactamente de la Eucaristía. De hecho, dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan, sus padres comieron el maná y murieron. El pan que yo les daré, les dará la vida eterna, ¿no? Entonces, vean, el maná, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y encontramos el pasaje del maná, tiene que evocarnos a un símbolo, a un elemento, con símbolo no me malinterpretes, a un elemento, ¿no? Que va a ser la Eucaristía en ese sentido, ¿no? Este elemento del maná nos va a evocar un elemento que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que va a ser la Eucaristía. Ahora, la circuncisión era una sombra de qué va a ser del bautismo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la circuncisión, fíjense, una marca corporal, evidentemente, en los varones, la circuncisión era una manera de marcar físicamente en el cuerpo la pertenencia a un pueblo, que era el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, en lugar de la circuncisión, ahora es el bautismo, y ya no es una marca corporal, porque precisamente ahí es algo hermosísimo, ¿no? Por ejemplo, el sacramento del bautismo. Cuando alguien se bautiza, ya sea bebé o de la edad que sea, cuando alguien se bautiza, ocurre algo en su alma, en su espíritu. El Señor lo abraza interiormente a esta persona y le dice, ahora eres mi hijo. Y esto es algo espiritual, algo que no podemos ver con los ojos del cuerpo. No es algo físico. En el Antiguo Testamento era algo físico. En el Nuevo Testamento el bautismo va a ser algo espiritual, pero la circuncisión va a ser una sombra de la realidad. Nos va preparando. Al pueblo de Israel lo fue preparando para entender lo que iba a venir después con Jesús. Después la serpiente. La serpiente, nos referimos a este pasaje que también lo vimos en el tema de las imágenes, que encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 21, donde Moisés hace una serpiente de bronce por orden de Dios para salvar al pueblo precisamente de las serpientes que los habían mordido. Y esta serpiente del Antiguo Testamento va a ser una figura de Cristo en la cruz. ¿Por qué? El mismo Jesús lo dice. Jesús dice en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre para la salvación de las almas. En el Antiguo Testamento fue para salvación de un pueblo de algo corporal, ¿no? Que fue una picadura de serpiente. El levantamiento de la cruz de Cristo, es decir, la muerte de Cristo en la cruz y que es levantado para la salvación de las almas de toda la humanidad. Es la salvación de toda la humanidad. Pero vean, era una sombra. El pueblo de Israel no sabía que en algún momento iba a venir un Mesías, iba a morir por nosotros en la cruz. No lo sabía. Era una sombra. Pero ahora nosotros, que ya vivimos ya muchos años después, hacemos esta reflexión y claro que entonces tiene sentido esa serpiente por lo que iba a suceder con Jesús en la cruz. De hecho, el mismo Jesús lo dice, es muy clara la palabra de Jesús. Hablando de Isaac, va a hacer una relación con Cristo crucificado. Es interesante, ¿no? Que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, están ya por subir al monte, y Isaac, vean esta figura, es interesante. Este niño Isaac que iba a ser sacrificado, lleva en sus hombros o en sus espaldas, lleva esta madera con la que va a ser sacrificado. Vean,
una persona que lleva en madera para subiendo un monte, una montaña, para ser sacrificado en la cima de esa montaña. ¿A qué suena? Pues a Jesús. Muchos estudiosos de la Biblia han visto en Isaac una figura de Jesús, que también estando ya, bueno, no tiene este desenlace, ¿no? Pero estaba a punto de ser sacrificado Isaac por su propio padre, por Abraham. Entonces va a ser una figura de Jesús. También va a ser una sombra de lo que va a venir después, que sería Jesús. Luego el diluvio. ¿El diluvio de qué será una sombra? ¿Qué hubo en el diluvio? Agua, ¿verdad? Pues va a ser, bueno, hay otra figura de Isaac, va a ser Jesús, a ver, no es lo mismo. ¿Y qué hay en el diluvio? Agua. Entonces, del lado derecho, ¿dónde encontramos agua? En el bautismo, exactamente, ¿no? Entonces, el diluvio va a ser, y eso lo dice San Pablo, ¿no? Que va a ser una figura del bautismo. Las aguas del diluvio van a ser las aguas del bautismo, por el que se renueva también, se renovó a través del diluvio la creación, pues ahora a través de las aguas del bautismo una persona se renueva. Por eso va a ser una figura del bautismo. Hablando del Cordero, ¿quién es el Cordero? Pues va a ser Cristo crucificado. El Cordero va a ser Jesús, porque en el Antiguo Testamento se sacrificó un Cordero para salvar al pueblo de Israel, para salvarlo de la esclavitud. En el Nuevo Testamento también se sacrifica a un Cordero, precisamente. Va a ser Jesús. San Juan Bautista, cuando ve llegar a Jesús, lo señala y le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿no? Que de San Juan le dice, ya no me tienen que seguir a mí, miren, ahí está el Cordero de Dios. En el Apocalipsis se mencionará muchísimo más, muchas veces, al Cordero de Dios. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos el Apocalipsis, pero es una figura, el Cordero del Antiguo Testamento con Jesús. Así es que estas son las sombras de la realidad y vamos a destacar las siguientes. De hecho, dice Jesús en Juan capítulo 3, versículo 14, vamos a ver que dice Jesús, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y vamos a rescatar estas figuras. En el Antiguo Testamento fue el maná, en el Nuevo Testamento es la Eucaristía. En el Antiguo Testamento fue la serpiente levantada, en el Nuevo Testamento es Jesús que fue levantado en la cruz. En el Antiguo Testamento fue la circuncisión como un modo, una manera de entrar a formar parte del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento el bautismo es lo que nos hace parte nos hace parte del nuevo pueblo de Dios. Entramos a formar parte de la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, a través del bautismo. Tiene la misma función, digamos, en ese sentido. Ahora vamos aterrizando esto que hemos visto. La ley del Antiguo Testamento obligaba ¿a quién? Específicamente a los judíos que vivían antes de Cristo, solamente a ellos. El venir hoy, el día de hoy, con la Biblia diciendo que hay que cumplir ciertas cosas que encontramos en el Antiguo Testamento, pues ahí viene el problema precisamente. Si Jesús ya vino a traer una nueva ley, entonces nosotros no tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Y aquí encontramos, hay una secta que se llama Adventistas del Séptimo Día y ellos creen que tenemos que guardar el sábado en lugar del domingo. ¿Dónde está la ley del sábado? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde se guarda el día domingo como memorial de la resurrección de Jesús? En el Nuevo Testamento. Entonces nosotros, ¿a qué testamento pertenecemos? Al Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento fue para un pueblo específico. Al convertirse a Cristo, una persona, en este caso los judíos, ya no están obligados a cumplir toda la ley de Moisés. Ya no les obliga. Especialmente
por ejemplo, la circuncisión, especialmente la ley del sábado. Entonces, alguien que ya se convirtió a Cristo ya no tiene que regresar a voltear a ver la ley de Moisés. La ley nos fue dada por Moisés. Eso dice San Pablo, ¿no? Pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Es la plenitud de lo que podemos conocer de Dios, es Jesús. Entonces nuestra mirada, hablando de a qué ley tenemos que seguir, es la ley del Nuevo Testamento. Los que creen en Cristo no deben volver a la observación de la ley. Vean en la transfiguración, la voz que viene del cielo, que es la voz del Padre, diciendo, a él escúchenlo. Y fíjense, estaba Moisés y Elías. Y la voz que viene del cielo dice, escúchenlo. ¿A quién? A Jesús, porque él es el único maestro. A él tenemos que seguir. No a Moisés, no a la ley del Antiguo Testamento, no tenemos que regresar nuevamente al pasado, a querer cumplir cosas del Antiguo Testamento. Por eso es que nos dice San Pablo en Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 5, es un texto interesante porque este texto dice que Dios mandó a su Hijo nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Es decir, aquí, por ejemplo, la pregunta, que ahorita ya di la respuesta, ya me adelanté a dar la respuesta, la pregunta sería, ¿Jesús vivió bajo el Antiguo Testamento o bajo el Nuevo Testamento? Habrá muchos que digan, pues Nuevo Testamento, ¿no? No, Jesús vivió bajo la ley del Antiguo Testamento. Fue presentado al templo, él también fue a la sinagoga, pero, dice San Pablo, fue sometido a la ley, vivió bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para liberarnos. Una vez que es sometido a esa ley, desde ahí libera a la humanidad, en este caso, al pueblo judío, al pueblo de Dios, lo libera de esta ley para establecer la nueva. Es lo que dice San Pablo a los Gálatas. Y este texto bíblico que tenemos ahí en pantalla nos da mucha luz precisamente de lo que estamos hablando. San Pablo hace una especie de comparación, fíjense. Por ejemplo, no sé, en cada país tiene un nombre diferente. Algunos le llaman esta comparación y este tema a gente de Chile, por ejemplo, allá le llaman nana, si no me equivoco. En algunos países le llaman niñera, es aquella persona que cuida de los niños, ¿no? Bueno, fíjense, vamos a llamarla niñera, estoy en México, así le llaman. Una niñera que es la que cuida al niño, su mamá se lo encarga y mientras está en la casa, la niñera tiene autoridad sobre el niño. ¿Qué hace? Lo agarra de la mano y lo lleva a la escuela. Lo lleva y se lo entrega al maestro. A ver, la pregunta es, una vez que este niño está en la escuela con el maestro, ¿quién tiene autoridad sobre el niño? ¿La niñera o el maestro? Pues el maestro, la niñera ya no. ¿Cuál fue la función de ella? Fue llevar al niño al maestro. Pero una vez que ya está con el maestro, la niñera ya no tiene autoridad. Bueno, ¿quién será la niñera? Es la ley del Antiguo Testamento. Su función fue llevar al niño, el niño va a ser el pueblo, llevar al niño hasta el maestro. ¿Quién es el maestro? Jesús. Pero una vez que el pueblo de Dios ya está con Jesús, con el Maestro, ya pierde autoridad el Antiguo Testamento. Esa es la comparación que hace San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 23 al 26. Conclusión. Como se ve, nosotros no rechazamos el Antiguo Testamento, sino que le damos a cada uno su lugar.
sabemos para qué sirve el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos sirve para entender mejor el Nuevo Testamento. Y la siguiente conclusión es, lo que queremos subrayar es el hecho que en el Nuevo Testamento se encuentra, ¿qué cosa? La plenitud de la verdad. Y en el Antiguo Testamento se encontrará simplemente una preparación y contiene muchos elementos que ya no sirven para nosotros, ¿no? Como la ley del sábado, como la circuncisión y muchas otras cosas que con Jesús, como la ley del diezmo, ¿no? Que con Jesús tuvieron ya su finalización. Y el Antiguo Testamento debe leerse a la luz del Nuevo Testamento, porque para cualquier duda siempre hay que preguntarse qué dice el Nuevo Testamento. Ante cualquier duda, cualquier cuestión de fe que nos encontremos en la Biblia, decir, a ver, ok, ya encontramos este tema, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Así es que fue el tema de Antiguo y Nuevo Testamento, diferencias fundamentales. Y bueno, vamos a ver un diálogo muy breve, ya de hecho dura menos de 5 minutos, y para aprovechar este par de minutos que tenemos ahorita, es sobre un tema también interesante. Vamos a hablar precisamente a manera de diálogo, vamos a ver el tema de el infierno. Así es que también porque los testigos de Jehová no creen en el infierno, la existencia del infierno. Hola, ¿qué tal? Hola, Zulima. ¿Cómo estás? Hola, Xochitl, muy bien. Mira, qué bonito tu ciber. Tenía tantas ganas de pasar por aquí, pero no. Pues qué bueno, siéntate. Qué gusto me da de poder verte después de tanto tiempo. Sí, fíjate que ahora en esta cuarentena, pues yo estoy recibiendo un curso bíblico con los testigos de Jehová. Pues mira, yo también estoy estudiando precisamente un curso bíblico en línea con la enseñanza de la Iglesia Católica. Ah, mira, qué bien. Oyes, a propósito, me están enseñando acerca del infierno, que el infierno no existe, que es un invento de la Iglesia Católica. Además me recordaron del credo chiquito que decimos que Jesús descendió de los infiernos. Y eso no lo entendí, no me quedó así como muy clara, ando un poco confundida en ese aspecto. Bueno, pues antes que nada hay que saber distinguir entre infiernos e infierno. ¿Acaso no es lo mismo? Por supuesto que no. Cuando la Biblia, por cierto, aquí tengo mi Biblia, cuando la Biblia y el catecismo hablan de infierno se refieren a los lugares subterráneos debajo de la tierra. Los antiguos decían que es el lugar donde van los muertos. Y bueno, mira, vamos a leer este texto bíblico en la Biblia, que es de Job, capítulo 14, versículo 13. Dice así: ojalá me escondieras tú en el Sheol, y quiere decir igual a abismo, me guardaras mientras pasa tu cólera. Bueno, pues precisamente este texto bíblico, leyendo estos textos bíblicos y algunos razonamientos, concluyeron que el Seol o infierno quiere decir que es la sepultura común o una tumba de la humanidad. Ah, mira, pues esto que he escuchado, pues me queda más Para claro. ir entendiendo mejor, pues vamos a irlo viendo bíblicamente. Ahora vayamos en el Isaías, capítulo 66, versículos 24. Dice así, que habla acerca del gusano que no muere y el fuego eterno.
El gusano que los devora no morirá, el fuego que los consume no se apagará. Todos quedarán horrorizados al verlos. Qué interesante. Claro que sí. Y vayamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 3, versículos 12. Él tiene en su mano la horquilla para separar el trigo de la paja. Recogerá su trigo en el granero y la paja la quemará con un fuego que no se apaga. Como puedes ver, estos textos bíblicos están muy clarísimos. Claro, con esto que me acabas de decir, pues voy entendiendo, ¿no? Que existe el infierno y que es la condenación definitiva y eterna, que es para siempre. Exacto. Y ahora veamos también lo que dice San Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9. Estos sufrirán el castigo de una perdición eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Y para ir cerrando con broche de oro y tener la seguridad de que el infierno existe, porque existe, vayamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los había seducido fue arrojado al estanque de fuego y azufre, donde se encuentra también la bestia y el falso profeta, y donde serán atormentados noche y día por los siglos de los siglos. Como te puedes dar cuenta, la enseñanza de la Iglesia Católica es muy riquísima. Y mira que estos cursos los he recibido con los misioneros apóstoles de la palabra. Oh, mira, pues con eso me ha quedado claro, no tengo duda de que el infierno realmente existe y pues lo dice la palabra de Dios. Y pues también me da gusto que pues tú desempeñes, pongas ese tiempo para prepararte y también para ayudar, porque así como yo que estaba confundida, pues hay muchos católicos que así lo están y necesitan ayuda, necesitan que alguien los oriente, y principalmente hoy en día pues a través de estos medios, de un curso en línea, que puedan ahí también prepararse y conocer su fe. Exactamente, pero si quieres, en estos mismos instantes te inscribo para que tú puedas participar de este curso que, aparte de que te va a ayudar a conocer tu fe, te vas a poder fundamentar a través de la Sagrada Escritura y con la enseñanza de la Iglesia. Sí, eso es lo más grande y lo más agradable a los ojos de Dios. Pues ahorita mismo puedes inscribirte. Pues sí, te inscribo, al curso. Claro que sí. Muy bien, pues ese fue el tema, diálogo sobre el infierno. Así es que bueno, vamos a concluir con esto en la sesión del día de hoy. Y les invito a que pues terminemos con una oración, agradeciendo al Señor la oportunidad que nos dio de reunirnos en esta reunión virtual precisamente, y nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María, para que cuide de nosotros en esta noche y para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos.